¿Conoce el origen de las frutas que los yucatecos llamamos chinas? Pues bien, no hay ninguna teoría que se haya comprobado, pero la más certera tiene que ver con la procedencia del fruto. En Yucatán consumimos variedades cítricos, entre ellos la naranja dulce. Su nombre científico es Citrus sinensis, el naranjo, naranjero o naranjo dulce. Es un árbol frutal del género Citrus que forma parte de la familia de las rutáceas. El cítrico de sabor dulce y a veces un poco ácido se come con sal y chile molido, simple, en combinación con otras frutas, en ensaladas o se hace en jugo. ¿Pero conoces por qué esta especie de naranja la llamamos china? La naranja es originaria de China, como otros más, un montón de plantas más. Y el nombre de China seguramente, yo supongo que debe ser para diferenciarla de otros productos o de otros cítricos o de otras frutas. Decir, bueno, esa es la naranja de China, la que viene, por costumbre se quedó. Incluso quien vende China se le dice chinero, o sea, la naranja es el chinero, ¿no? El que pela la naranja y etcétera, ¿no? Precisamente la gente, para identificar cuáles eran, muchas veces las locales con las que venían de fuera, les ponían esos adjetivos, ¿no? La de China, la de Castilla, para distinguirlos. En la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Yucatán existe un compendio de tesis que explican el origen, características y usos del fruto, pero ninguna explica con certeza por qué los yucatecos la nombramos como chinas. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa.